Hola, buen día. Mi equipo está conformado por María, Carlos y su servidora Milagros. Y este es nuestro PIA, que consiste en una base de datos de rutas de camiones con búsquedas y ordenamientos. Como vemos en este caso, Visual nos pone por automáticamente estas librerías. Después declaramos nuestro nombre del programa, en este caso en nuestro PIA de programación, lo abrevia program. Después, para esto se necesitan declarar tres estructuras para nuestra base de datos. La primera estructura es la de autobús. Nuestra estructura de autobús lleva dos campos, el número de placa y el número de auto. Como ambas son números, se declaran en int. Después tenemos la segunda estructura, que es la de choferes. La segunda estructura lleva los campos nombre, apellido paterno, apellido materno y el número de auto. ¿Por qué se vuelve a repetir número de auto? Para que se pueda relacionar con nuestra estructura de autobús y se puedan hacer búsquedas, entre otras cosas. Como nombre, apellido son letras, se declaran en string, y como dijimos anteriormente, número de auto va en int. En nuestra estructura de ruta se declara estado, ciudad, precio y número de auto como campos. Como estado, ciudad son letras, se declaran en string. Precio se declara en double porque puede variar los números. Y el número de auto va int. Como en este caso queremos que nos muestre los archivos en un txt, se declara conststring texto y después se pone una arroba para que pueda encontrar la dirección, y entre comillas va la ubicación. En este caso lo tenemos en el escritorio, y después se agrega el nombre del texto. En este caso lo tenemos como base de camiones.txt. Después tenemos que declarar nuestras variables. Para el tamaño del arreglo se declaró la letra T, que esta nos va a ayudar a hacer los registros. Aquí le pedimos al usuario que ingrese el tamaño de las tablas. Aquí lee la información para poder realizar la función. Después declaramos nuestras estructuras de nuevo, que es autobús, choferes y ruta, y aquí estos serían nuestros arreglos. Ahora se declaran como autobús entre corchetes la letra con la que definiremos en new, y volvemos a agregar nuestro nombre con la T adentro para que sea el tamaño del arreglo, igual en choferes y ruta. Después tenemos nuestras funciones, que es registro, guardar, menú y ordenamiento. Para esto se declaran igual nuestros arreglos, que es A, C y R, en todas nuestras funciones. Hola, soy María y yo les voy a seguir explicando lo que sigue del código. Bueno, yo les voy a explicar la función de registro. Este es el menú de selección. Aquí es donde se le muestra al usuario las opciones para hacer switch. Este nos dice si el usuario elige la opción 1, que es llenar por entrada de teclado. Si es así, aquí le muestra para que el usuario ingrese los datos, ya sea del autobús o del número de la placa, el de la tabla de choferes, el de las rutas, y si elige, en caso de que elija la opción 2, entonces va a mostrar los archivos ya guardados en el archivo de texto y los mostrará. En este código busca nuestro archivo. Después si existe el archivo, aparece un mensaje de que fue encontrado. Si no, te dirá que el archivo no existe y ahí saldrá del menú. Aquí en la función de guardar solo pregunta si el archivo existe
y si el archivo lo abre, y si existe abre el archivo con los datos ya insertados, y si el archivo no existe, lo crea. Y así es, aquí es como lo mostraría en la tabla. Esta es la función de lectura. Se declara esta variable para que lea el archivo, si no, lo cierra. Bueno, en esta función hace que la información ya guardada se muestre en pantalla. Nuevamente soy Milagros y les voy a explicar el menú para las búsquedas y ordenamientos. Aquí se declara una variable que es la respuesta, y aquí para que nos limpie cada vez que hagamos una búsqueda. Aquí se escribe lo que va a aparecer en la consola, que se le pregunta al usuario qué desea hacer: si buscar en la tabla ruta, ordenar el método burbuja o ordenar el método de intersección. Si el usuario elige buscar en la tabla de ruta, se realiza este caso. Si el usuario decide hacer el método burbuja, se hace este, y si decide el método de inserción, realiza este. Si el usuario elige otra opción, que ponga un 4, un 5 u otro número que no está aquí, se cierra y dice que la opción no es existente. Hola, mi nombre es Carlos Reyes y esta vez les voy a hablar sobre el método de búsqueda lineal. En la función de búsqueda lineal primero se tiene que declarar una variable de tipo entero llamada búsqueda, un bool llamado resultado que sea igual a falso. Se le pregunta al usuario qué es lo que quiere buscar. Se pone la opción para que la consola obtenga la respuesta. Se abre un for y dentro del for se abre un if en el cual se muestra la información obtenida, la cual en este caso es la búsqueda, el estado, la ciudad, el precio. También, si la información coloca el usuario existe, este nos mostrará el número de resultados en i y el número de placas, si no nos dirá no se encontraron los resultados. Se abre un switch para preguntarle si desea buscar otra búsqueda. Si es así, lo regresa al menú, y si no, el programa termina. Bueno, ahora les voy a explicar el método de inserción directa. Este consiste en recorrer todo el array, comenzando desde el segundo elemento hasta el final. Para cada elemento se trata de colocarlo en el lugar correcto entre todos los elementos anteriores a él, o sea, entre los elementos a su izquierda en el array. Aquí se utiliza un auxiliar que va a valer 0. En este método se compara el número de los autobuses, tomando el menor de derecha a izquierda. Y cuando el número es igual, se termina el proceso. Bueno, aquí hace que el for, que el contador valga 0 y el contador devuelve el valor mayor. Esta función hace que aparezca el número de autos y el número de las placas. Aquí se le pregunta al usuario si desea hacer otra búsqueda, y de acuerdo a lo que el usuario elija, ya sea el caso 1, lo devuelve al menú, y si es no, cierra el de este. Y eso hace, y en esta función nos hace un ordenamiento de inserción directa. Bueno, ahora les voy a explicar el método de inserción directa. Este consiste en recorrer todo el array,
comenzando desde el segundo elemento hasta el final. Para cada elemento se trata de colocarlo en el lugar correcto entre todos los elementos anteriores a él, o sea, entre los elementos a su izquierda en el array. Aquí se utiliza un auxiliar que va a valer 0. En este método se compara el número de los autobuses, tomando el menor de derecha a izquierda. Y cuando el número es igual, se termina el proceso. Bueno, aquí hace que el for, que el contador valga 0 y el contador devuelve el valor mayor. Esta función hace que aparezca el número de autos y el número de las placas. Aquí se le pregunta al usuario si desea hacer otra búsqueda. Ya de acuerdo a lo que el usuario elija, ya sea el caso 1, lo devuelve al menú, y si es no, cierra el de este. Y eso hace, y en esta función nos hace un ordenamiento de inserción directa.